Hola amigos. Bienvenidos a otra edición más de Leer os hará libros, donde hoy nos toca hacer memoria. Y hacer memoria a través de las biografías que escriben otros, pero de un tipo de biografía aquí en España como la que se hace en el mundo anglosajón, tipo biopic, que se fija mucho más en el aspecto psicológico, no en los hechos externos. Un género que siempre ha gozado del favor del público, puesto que todos tenemos un alma chismosa y nos interesa conocer los entresijos de las vidas de las personas que admiramos o que odiamos. Y que nos lo cuenten bien, sobre todo. Así que allá vamos. J. Benito Fernández es un periodista, colaborador de Radio Televisión Española, que suele dedicarse a narrar la vida de los outsiders, de los malditos. En este caso, el rey de ellos, Leopoldo María Panero. En el contorno del abismo, él nos da una imagen muy clara, muy certera, que forma una biografía necesaria. La biografía forma parte de la memoria, una parte muy importante. Lo malo es que a veces te la hacen sobre ti, no la haces tú mismo. Es el caso de Gregorio Morán, cuando hizo la gran biografía de José Ortega y Gasset, el maestro en el Erial de Tusquets, y la armó. Pues sí, querido Escarpa, en los últimos años en España se han publicado biografías que incluso han rozado el escándalo. No me digas. Y no precisamente como la prensa rosa, la prensa del corazón, esta asquerosa, sino por los contenidos, los tremendos contenidos que tenían. Por ejemplo, la de Gregorio Morán sobre Ortega y Gasset, que la ha publicado Tusquets, con el fabuloso nombre del maestro en el Erial. ¿A qué se refiere el maestro en el Erial? Cuando vuelve del exilio a Argentina y el Erial intelectual que existe en España, y entonces la actitud que toma él, que es muy chunga, y que este señor la pone en entredicho, claro, que es de aceptación del régimen porque, de hecho, le sobornan, le chantajean con el sueldo de catedrático de metafísica. Pero aún así, lo que se olvida es que Gregorio Morán, que es un autor excelente, es un gran orteguiano y respeta muchísimo al biografiado, al autor, ¿no? Y a mí eso me interesa mucho, cómo se puede hacer la biografía de alguien a quien adoras y a la vez ser iconoclasta, es decir, no tienes por qué alabar al personaje, puedes hablar también de sus defectos y virtudes como todos tenemos, ¿no? Y lo hace estupendamente. La vida de los poetas, Ignacio, como sabes, siempre ha suscitado mucho interés también. Por eso, fíjate, el año pasado el premio Comillas fue para la biografía de Luis Cernuda, De Cernuda. ¿no? De Antonio Rivero. Cernuda, que fue un personaje pues muy particular, porque sabes que tiene una relación dura con España, ¿no? No se acepta su homosexualidad, él es un personaje muy sereno y muy serio, y bueno, pues tiene que irse al exilio, y realmente tiene una vida que interesa conocer, ¿no? Porque explica muchos de sus poemas. Y además en ese libro que yo leí trabajosamente, porque es una biografía dura con mucho dato, se habla solo de los años españoles, que era lo más desconocido de Cernuda, Claro. de todo el dolor de la Sevilla joven. Y no podemos olvidar a los grandes clásicos, ¿no? Es el caso de este pequeño libro, Francisco de Quevedo, de Pablo Jauralde, el máximo experto en Quevedo, que nos cuenta pues la vida de uno de nuestros más famosos y atrabiliarios poetas, ¿no? Un poeta particularmente cabreado con casi todo, poeta cojo y bueno, pues autor Y poeta de... con gafas. Sí, sí, sin duda, y autor de algunos de los poemas más memorables, ¿no? De esta historia. Ese, por cierto, ese monumento de libro, que yo le hice una crítica en El Mundo muy, muy buena, porque me parece que Jauralde hace precisamente lo que hablábamos al principio, ¿no? En la biopic, que interpreta la obra de un autor siempre acorde con no solo con sus actos, sino con su conciencia. Y esa labor es muy fina y muy difícil de hacer, ¿no? Y yo creo que la biografía es lo que hace Stefan Zweig, que tantas veces hemos hablado de él en sus fantásticas biografías, o Safransky, que para eso he traído yo este de Nietzsche. Fíjate tú, biografiar a Nietzsche o a Segunda Schopenhauer. vez que traes a Nietzsche. Ya, pero esta vez en biografiado, en objeto, no en sujeto. Y he querido traer precisamente a Rüdiger Safransky porque inaugura, a pesar de lo bien que está hecha ya, de la estupenda tradición que hay sobre biografía, inaugura un tipo de biografía dificilísima, que es la biografía del filósofo.
filósofos como Nietzsche, que apenas sale de su habitación en los últimos años, y sin embargo este hombre es capaz de hacer una biografía. ¿Por qué? Porque sigue su pensamiento y su obra, claro. Lo hizo con Schopenhauer, lo llamó Los años salvajes, que para hablar de Schopenhauer, decir Los años salvajes es precioso, y lo hace en este otro libro de Tusquets estupendo, que es una joya. Pues 2 joyas más, 2 poetas más y un premio comillas más. Fíjate, 2 casos particulares. Juan Luis Panero, por un lado, ganó el premio con su autobiografía, escrita con un estilo muy seco, y por otro lado, un clásico ya, que es El contorno del abismo, la biografía de Leopoldo María Panero, hermano de Juan Luis, y ambos protagonistas de esa gran película que es El desencanto, ¿no? Y de la siguiente, Chavarri. que es menos grande. Benito Fernández es el autor también de la biografía de Haro Ibars, ¿no? O sea, es un periodista especializado en biografías, y la verdad es que conocer el mundo interior de Leopoldo María Panero es toda una aventura. Es que desde que ha entrado el periodismo en la biografía yo creo que la ha enriquecido mucho, porque el estilo periodístico suele ser muy bueno, pero también hay ahí un momento, una superación que es la novela, o sea, novelar. Y en esto yo he traído el de nuestro común amigo y excelente escritor Jaime Rollo Vilanova, cuando le encargan una biografía sobre Almodóvar, y entonces él se monta una novela, un personaje de 50 y tantos años con aspecto franquista, así con su bigotito y oficinista, cuyo ídolo absoluto es Almodóvar, y lo tiene en un altarcito en casa, y entonces a través de ese personaje va contando la vida de Almodóvar. Y me parece, aparte de un recurso fantástico, que no da la vara de contarnos lo que ya siempre, lo que sabemos de memoria, pues hace un libro deslumbrante, una novela biográfica, pero novela, más que novelada. Pues yo he hecho, tú lo sabes, biografías noveladas, pero es que esto va más allá todavía, ¿no? Pues sigamos conociendo mundos, vidas y países en los que no tenemos que estar, basta con leer sobre ellos. Aquí, en Leeros Ahora Libros, seguimos contando los secretos de los libros. Los secretos de las personas que los escriben también, las biografías, las memorias, los entresijos. Por eso tienes que volver. Hasta siempre.